comenzar, aleluya, estableciendo la presencia de Dios. Cántale al Señor en esta mañana: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Cántale al Señor, llamados para anunciar las virtudes de aquel, aleluya, que nos llamó a su luz. somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. llevaremos su gloria. Cántale al Señor. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Aleluya, sí. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. aleluya. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Levante su voz con todo el corazón, llevaremos su y gloria. llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza nuevas de salvación. Aleluya, su amor. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Ahora vamos a alabar a Dios con un fuerte aplauso. Alabe a Cristo en esta mañana. Gracias, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Dios, tuya sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Bendito seas. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana? Aleluya. Vamos a seguirle cantando al Señor. Vamos a cambiar, aleluya, el ritmo de la alabanza. Y vamos a cantar esta preciosa alabanza que dice: por la vida que pasa. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu de Dios toque tu corazón en esta mañana. Por la vida que pasa, abre tu corazón en esta por mañana. los años mozos, por haberte conocido. Gracias, gracias por tu muerte en cruz, que me ha dado vida, por tu grande amor que fue sin medida. Levanta tu voz y dile gracias al Señor. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un día. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un día. Una vez más, por la vida que pasa, con todo tu corazón. Por la vida que pasa, por los años mozos, por haberte conocido. Gracias, Gracias. por tu muerte en cruz,
me ha dado vida, por tu grande amor. Levanta tu voz y dile con todo el corazón, gracias al Señor. Gracias, Gracias, gracias. por la esperanza de verte un día. Gracias, gracias, gracias por la esperanza de verte un día. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Oh, rabababa, sende, rebe, breve, breve, sende, llama. Irio, riondoro, lo, randa, rama, sende, llama, baba, sende. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Aleluya, glorifícate en esta mañana una vez más. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana, aleluya. Vamos a levantar nuestras manos, aleluya, y con todo el corazón, ayúdame a orar en esta mañana. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos hable, Señor, abra nuestro corazón, nuestra mente, Señor Dios. Unge las palabras de nuestro pastor en esta mañana, Padre, y te glorificamos y te damos la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, tome su asiento. Aleluya, quiero dar unos anuncios. Y esto es que hoy es el último día, aleluya, para que pastores con sus esposas tomen la foto, aleluya. Y también, aleluya, hoy por la tarde, una vez más, 6:30, aleluya, la oración. Tendremos al pastor José Luis Gagiola por la tarde, aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Introducimos a nuestro pastor, aleluya, líder. Pastor. Sí, buena porra, muchas gracias. Aleluya. Un día le decía yo al pastor Escalán, siento que nos sacamos la lotería, pero la mejor lotería, porque Dios nos salvó y Dios nos salvó en este compañerismo y eso es sacarse la lotería. Algunos de ustedes fueron salvados en otros movimientos y Dios los trajo aquí. También se sacaron la lotería. Aleluya. Qué bendición, qué tremendo. Aleluya. Bueno, pues doy muchas gracias a Dios por todo lo que está pasando aquí en San Luis, en las iglesias, hijas, nietas, diferentes generaciones ya. Qué hermoso ver la mano de Dios. Qué tremendo, gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo, por favor, en Mateo capítulo 28. No tengo la menor duda de que Dios está usando nuestro compañerismo de una manera impactante, milagrosa, descomunal. Imagínense, más de 3,700 iglesias en 149 naciones en solo 54 años. Pónganse a pensar en eso. Si ustedes, como yo, han conocido iglesias cristianas que tienen 60, 70 o más años en la ciudad y nunca se ha sabido de que han enviado obreros al campo. He conocido iglesias así. Y nuestro movimiento en 54 años, más de 3,700 iglesias en solo 54 años, eso es algo sobrenatural. Podemos hablar de cientos y cientos de pastores que estamos impactando nuestra ciudad, estamos impactando nuestra nación, inclusive estamos impactando las naciones. Pastores mexicanos ahora andamos por Santa María y medio mundo. Amén. Qué maravilloso. Estábamos en el aeropuerto, me encontré al pastor Salvador Prieto en el aeropuerto de la Ciudad de México. Él venía de Nicaragua y yo iba para Cuba. Historias
una tras otra. Es impresionante todo lo que Dios está haciendo. Iglesias fuertes alrededor del mundo. Iglesias fructíferas, felices, muy bendecidas. Pero, aquí hay un pero en la sopa. Pero, en medio de todas estas maravillas, estamos teniendo ya una cantidad considerable de pastores que ya tienen años en el ministerio, pero no están teniendo un ministerio impactante. Ya no somos un compañerismo nuevo, ya nos estamos haciendo viejos. Acabamos de festejar 50 años en Nogales, el compañerismo mexicano. Así que ya empiezan a resurgir algunas cosas. Y una de las cosas que empiezan a resurgir es ver a pastores que pasan los años y los años en su ministerio y ellos no saben lo que es tener una iglesia con obreros en el campo, con discípulos, andar en las naciones bendiciendo la obra de Dios. Estamos hablando de ministerios estancados. La pregunta aquí es, ¿qué está pasando? Cuando yo como pastor, como líder de compañerismo en México, observo esto me lleva a buscar a Dios. Esto me lleva a la oración. Porque mi felicidad es ver al pueblo de Dios que les vaya muy bien. Pero mi frustración es verlos que no les va bien. Es una realidad que vivimos los pastores. Y esto me lleva a buscar la mente de Dios. Dios, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlos? Y Dios me trajo este sermón acerca de las leyes del discipulado. Quiero predicar acerca de las leyes del discipulado. Mateo 28, versículos 19 y 20. El Señor Jesús nos está dando aquí un secreto para que todo pastor, sin excepción, pueda edificar un ministerio sólido, fructífero e impactante. Vamos a ver ese secreto de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las leyes del discipulado. Quiero hablar en primer lugar, cuando obedeces este mandamiento de Dios que dice, ve y haz discípulos. Hay que tener muy en claro aquí que este es un mandamiento de Dios. La pregunta es, ¿cómo tratas los mandamientos de Dios? Es asombroso, podemos ver al mundo pecador cómo es indiferente a la Biblia. Inclusive hasta la menosprecian. Inclusive hasta hablan mal de la Biblia, porque no conocen este libro maravilloso. Tienen ideas, solamente repiten lo que escucharon de otros, pero ni siquiera conocen. Si conocieran este libro, se quedarían maravillados como nos hemos quedado millones y millones de seres humanos. Pero hay una indiferencia hacia las leyes de Dios. Estaba mirando una noticia el día de ayer donde Kamala Harris en un meeting alguien le grita que Jesucristo es Señor, y ella contestó inmediatamente y le dice, estás en el lugar equivocado. Así que vete, aquí no creemos esas cosas. Eso es lo que tenemos con un mundo que menosprecia las cosas de Dios, que ahora están abrazando el aborto cuando los médicos saben muy bien que es un asesinato. La ciencia médica lo sabe muy bien. Abrazando el aborto, el asesinato, abrazando las bodas entre homosexuales.
abrazando el uso de la marihuana, yéndose contra todo lo que es las leyes de Dios, un menosprecio a las leyes de Dios. Pero vamos a dejar de hablar del mundo, porque al final de cuentas el mundo así es. Es más, así éramos usted y yo antes de ser cristianos. Pero ¿qué tal si hablamos de pastores que no han valorado este mandamiento que dice, tienes que ir a ser discípulos? Que hasta cierto punto hay un menosprecio hacia ese mandamiento, y ese menosprecio les ha costado muy caro a algunos pastores, porque han vivido muchos años en el ministerio y nunca ha explotado su ministerio. ¿Por qué? Porque no han dado un valor, el valor que tiene este mandamiento. Es un mandamiento de Dios, no es una sugerencia. Les dice el Señor, vayan por todo el mundo, hagan discípulos. Cuando Dios me mandó al ministerio a través de mis pastores y mi iglesia madre, yo iba con una mentalidad, aunque yo era un jovencito de 20 años de edad, pero yo iba con una mentalidad de que no nada más iba a evangelizar la ciudad. Yo iba con una mentalidad de que iba a trabajar con hombres. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo trabajaron conmigo. Pastores trabajaron conmigo, me discipularon. Estaba yéndome de pastor porque trabajaron conmigo. Podemos decir bien o mal y quejarnos de que no nos discipularon bien. Bueno, nos enseñaron lo suficiente. Amén. Unos más, otros menos, pero yo puedo decirles, mis hermanos, que tengo un agradecimiento eterno con todos los que me pastorearon de discípulos, con todos los que me enseñaron. Cada uno de ellos me enseñó cosas que si se torcieron, que haya ellos que arreglen eso con Dios. Pero yo nunca voy a perder mi agradecimiento a esa labor de discipulado, porque ellos me prepararon, me dieron lo mejor que podían darme, el tiempo, la enseñanza. Así es que yo iba con eso en mi mente. Yo era pastor porque habían trabajado conmigo. Así es que cuando llegamos a Culiacán, no nada más llegamos a evangelizar la ciudad en 1983, pero yo llevaba esa mentalidad, un mandamiento que dice, ve por todo el mundo, no nada más vayas a evangelizar la ciudad, no nada más tengas un gran plan de evangelismo que es crucial, vital, importante, pero tienes que hacer discípulos. No es accidente, mis hermanos, que Marcos nos dice evangelicen a toda criatura, y Mateo nos dice, hagan discípulos. Entiéndalo, no es accidente, no es equivocación. Está dentro del plan de Dios, de la enseñanza. No se puede vivir sin Mateo, no se puede vivir sin Marcos. Pero Dios, en su sabiduría, nos dio este mandamiento. Y óigame bien, pastores, cuando ustedes leen el libro de Deuteronomio, por lo menos 26 veces Deuteronomio dice que si obedecemos los mandamientos de Dios, el cielo se nos va a abrir. No hay otro libro que repita tantas veces como Deuteronomio lo hace, que si obedecemos los mandamientos de Dios, el cielo se nos va a abrir. Déjeme leerle Deuteronomio 4, el versículo 6 solamente dice de esta manera, hablando de los mandamientos de Dios, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí lo que está diciendo Moisés es que cada mandamiento de Dios tiene razones de ser. No hay ningún mandamiento que se nos dio para llenar el libro solamente. Cada mandamiento de Dios tiene grandes propósitos. Yo veo los mandamientos de Dios como un árbol de manzanas. Bueno, vamos a venirnos a San Luis, de dátiles.
Vámonos a San Luis directo. Un árbol, está el tronco, es el mandamiento, pero están todos los dátiles que me regalan en San Luis cada vez que voy. Ya los embarqué. No hagan eso, no me dejan entrar a Estados Unidos con esto, pero ahí nomás lo quise soltar así. Se puede llevar a Nogales, cada vez que lleven no nos enojamos, que pueden llevar a Nogales. Imagínense todos los dátiles. Estamos hablando de el tronco es el mandamiento, pero todos los frutos. Cada mandamiento de Dios tiene un mundo de frutos, un mundo de resultados. Cuando un pastor se entrega a obedecer, empiezan a venir un montón de frutos en cualquier mandamiento. Nada más déjeme darle unos ejemplos. Cuando un pastor obedece este mandamiento de hacer discípulos, ese pastor empieza a pastorear pronto una iglesia sólida, sana y fructífera. Ese pastor empieza a enviar obreros y al paso del tiempo tiene una gran cantidad de iglesias, hijas, nietas. Su ministerio empieza a impactar su ciudad, su nación y las naciones. Su ministerio empieza a llenar lo empieza a llenar de todo tipo de logros, bendiciones, satisfacciones. Y ayuda a muchos hombres y mujeres a lograr grandes cosas en el reino de Dios. Ese pastor se convierte en una gran bendición para mucha gente. ¿Está viendo usted los frutos? Todos los frutos que vienen cuando un pastor obedece este mandamiento. ¿Cuántas bendiciones suceden? Se levantan iglesias sólidas como la de San Luis, como la de Nogales, Los Mochis y otras. Se levantan iglesias sólidas. Fuertes, porque la mano de Dios viene sobre un pastor obediente. El cielo se abre para un pastor obediente. Donde sea que el cielo vea a un pastor que valora estos mandamientos, que los abraza, los aprecia y los establece en su vida, oh mis hermanos, el cielo se va a abrir para ese pastor. Me encanta lo que dice Deuteronomio 28, versículos 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, oiga lo que sigue. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Puedes imaginarte eso, pastor? Dios levantando tu ministerio internacional. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y cuando lees versículo del 3 al 13, ahí mismo, un mundo de bendiciones. Yo recuerdo una ocasión, estaba predicando en la iglesia de Español en Chandler. Y esa mañana en el hotel yo iba pasando en mi estudio personal, iba pasando por el libro de Deuteronomio, por el capítulo 28. Y empecé a leer, nunca había entendido tanto ese texto. Fue el mes de noviembre del año 2001, hace ya 23 años. Y empecé a leer ahí y el Espíritu Santo me decía, ¿no es esto lo que yo he hecho por ti? Promesa tras promesa, tras promesa, tras promesa que está ahí. Léanlo en su casa, tomen tiempo para leerlo. Deuteronomio 28, del 1 al 13. Y cuando yo estoy viendo esto, termina en el 12, 13, termina con liderazgo. Yo estaba en Los Mochis, yo estaba pastoreando en Los Mochis. Yo ya era uno de los líderes de nuestro compañerismo aquí en México. Pero el Espíritu Santo preguntándome, ¿no es esto lo que yo ya he hecho por ti? Y todo lo que está ahí lo estaba viviendo ya en carne propia. Pero eso es lo que sucede cuando hay obediencia, mis hermanos. Cuando el cielo mira que nosotros estamos valorando estas enseñanzas, el hacer discípulos, el abrir iglesias, óigame bien, no es un mandamiento de nuestro compañerismo, mis hermanos.
El compañerismo lo ha abrazado. El pastor Michel lo abrazó. Ha habido una obediencia. Y es por eso que el cielo se ha abierto para nuestro compañerismo. Pero ¿qué de ti, pastor? Cuando obedeces este mandamiento de Dios, el hacer discípulos, no te imaginas todo el mundo de frutos, de resultados que se empiezan a venir sobre tu vida. Quiero ir a un segundo punto: ¿cómo hacer discípulos? Esta es una pregunta que me han hecho en muchos lugares. ¿Cómo hacer discípulos? Aquí es donde yo te quiero hablar de las leyes del discipulado. Por lo menos yo encuentro en la Biblia 4 leyes del discipulado. 4 leyes que te pueden convertir en un gran discipulador, en un pastor fructífero el resto de tu vida ministerial. 4 leyes. Vamos a ver las 4 leyes que nos enseña la Biblia. La primera, la más grande, la más importante, es orar a Dios por obreros para su mies. Te recuerdo que fue el mismo Señor Jesucristo el que nos enseñó este secreto divino. Si quieres tener discípulos, tienes que orar que Dios te los envíe. En Mateo 9, versículos 37 y 38, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí el Señor nos está dando un secreto poderoso. Oren a Dios. Él es el que los envía. Muchas veces pastores dicen: es que no me llegan hombres, me llegan puras mujeres. A lo mejor tu esposa es la que trabaja más que tú. A lo mejor ella es la que chambea más y tú te dedicas nada más a hacer sermones. Ruega, ora a Dios que te envíe hombres. Mira, yo no sé si yo he ganado 1 o 2 al paso de los años, no, pero sí he orado todas las mañanas que Dios me envíe obreros. Y sabes una cosa, Él siempre es fiel, Él siempre contesta esas oraciones. Él no tiene dificultad para contestar esas oraciones. Y cuando yo llego a Culiacán, a Pionar, no nada más empiezo a orar por un avivamiento, pero muy pronto empecé a orar: Dios, salva hombres, Señor, trae hombres, Señor, muévete, Dios, con hombres, Señor. Y de repente cae el primer inocente. Amén. Y empiezan a caer uno y otro y otro. Y todos los discípulos que yo he tenido en 41 años de pastor, créanme mis hermanos, no los hacía en el mundo, ni ellos a mí seguramente. Pero la oración en las mañanas, el rogar a Dios, el clamar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que los trae. Él siempre ha sido el que ha dado el avivamiento, el que ha salvado las almas. Él trae hombres y mujeres. Nosotros hacemos una labor, oramos, evangelizamos, pero Él es el Espíritu Santo. Es el que va y trata con las personas allá en los lugares que menos nos imaginamos. Los convence, los trae a la iglesia, los pasa al altar, los salva, los establece para siempre. Si lo hizo contigo, ¿por qué no lo va a hacer con muchos más? Si tú eres un hombre pastor, ¿por qué Dios no podrá traer otra cantidad de hombres como te trajo a ti? Yo he visto lo milagroso de Dios en Culiacán, en Toluca, en Navojoa, en Agua Prieta, en Los Mochis. Y ahora lo he visto una vez más de una manera maravillosa en Nogales, todos estos años. Siempre Dios me ha llevado esos hombres a las iglesias que he pastoreado. ¿Sabes por qué? Porque siempre estoy orando por hombres.
Hasta el día de hoy, mis hermanos, mis oraciones en las mañanas, Señor, multiplica los obreros para tu mies en esta iglesia, Dios. Señor, levanta en esta iglesia un ejército grande de buenos hombres de Dios, un ejército grande de verdaderos hijos en la fe, un ejército grande de buenos líderes para las naciones. Todas las mañanas está esa repetición que creo que no la voy a dejar jamás hasta que nos vayamos con el Señor. ¿Por qué hago eso? Porque es un secreto que el Señor nos enseñó, nos dijo: rueguen para que les envíe, el Padre les envíe, porque Él es el que lo envía. Así que el secreto número 1 para que te conviertas en un gran discipulador, en un pastor que siempre vas a tener hombres contigo, es que ruegues todos los días y nuestro Dios te va a sorprender. Vamos a hablar de la segunda ley del discipulado, siendo un ejemplo, una inspiración para los hombres de la iglesia. Estás orando por obreros y Dios empieza a llevarte hombres. ¿Qué es lo que sigue? Asegúrate que seas un ejemplo para ellos. ¿Cómo fue que nació en ti el deseo de ser pastor? Déjame contarte cómo fue conmigo. He escuchado varias versiones, cómo Dios trató con diferentes. ¿Cómo nació en mí? ¿Sabes cómo nació en mí? Cuando miré a mi primer pastor y miraba su vida, me empezó a impactar. Me empezó a impactar y no batallé mucho para decir: yo quiero ser como él. Y eso me conectó. El buen testimonio, el buen ejemplo de mi primer pastor me conectó con el ministerio para siempre. Causó que naciera dentro de mí un deseo profundo por ser pastor. Yo quiero ser como mi pastor. Y eso nunca se fue de mi vida. Fui marcado para siempre por el poder del buen ejemplo del pastor. El Señor Jesús nos enseña también este secreto en Juan 13, versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor era un tremendo ejemplo, una inspiración para sus discípulos? Los apóstoles Pablo y Pedro también nos hablan de esta ley del discipulado. Primero Pablo dice en 1 de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Yo sé que está fuerte eso, pero es nuestra obligación, nos guste o no. No somos perfectos los pastores, pero tenemos la obligación de ser más perfectos que nuestros discípulos. El apóstol Pedro también habla de esta ley en 1 de Pedro 5, versículos 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Yo fui inspirado por mi primer pastor. El poder del ejemplo me conectó con el ministerio para siempre. Cuando eres un ejemplo, cuando tu vida, tu carácter, tu familia inspira, no batallarás mucho para que hombres te sigan y quieran ser como tú. Hemos tenido hombres en el ministerio que son buenos para ganar almas. En un año tienen un buen grupo de gente y después se le van todos. Y empezamos a descubrir cuál era la razón. Empiezan a conocerlo. Empiezan a conocer a la esposa, empiezan a conocer a los hijos y no se quedan. Estoy hablando de gente de Nogales por aquellos rumbos. Yo te pregunto, pastor, ¿tu vida inspira? ¿Eres un hombre alegre?
feliz, sonriente, amable, con gran corazón por las personas. ¿Cuántas veces hemos visto pastores que ponen fotos en los volantes y ves la foto y dices, yo no quiero ir a escuchar a ese compadre? Tiene una cara que parece que lo van a meter al bote. ¿Quién quiere ir a escuchar a ese compadre, Dios mío? Y hay veces que le he tenido que decir a pastores, lleva a tu esposa, cuando te van a tomar la foto, lleva a tu esposa que te haga reír. Reír, mis hermanos, es estar gozoso, alegre. Muchas veces traemos un carácter deformado porque no crecimos en Cristo. Entonces tenemos que hacer cambios en la vida. Yo era un jovencito muy amargado, muy violento, difícilmente sonreía, había mucha amargura. Entonces son cosas que he tenido que ir aprendiendo en el cristianismo, en el ministerio, a sonreír, a ser amable, a tratar bien al ser humano, tener un valor alto por el ser humano. Inspirar. Tu familia inspira, tu manera de vestir inspira, tu economía inspira, tu predicación inspira. El buen ejemplo, mis hermanos, es un arma divina que puedes usar para producir muchos discípulos el resto de tu vida. Hay algunos hombres que le tengo que decir, tienes que aprender a sonreír. Smile, Jesus loves you. El buen ejemplo es un arma divina. Puedes producir muchos hombres. Y qué tremendo es cuando tus hombres digan, yo quiero ser como mi pastor. El ser un ejemplo, una inspiración para los hombres en la iglesia, es una ley poderosa para producir discípulos. Vamos a hablar de la tercera ley del discipulado. La enseñanza. El Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Hacer discípulos, mis hermanos, es enseñarles todo lo que tú ya sabes. Es lo que hago todos los domingos. Me reúno con los pastores locales y los discípulos, mis discípulos, y es lo que hago todos los domingos, enseñarles todo lo que yo sé. No quiero quedarme con nada absolutamente. Me dedico tiempo a enseñarles. ¿Puedes imaginarte a tus discípulos con todo tu conocimiento? El más ignorante de ellos se va a convertir en un líder, se va a convertir en una tremenda bendición. Porque tú estás volcando tu cerebro, lo estás volcando hacia tus discípulos. Eso es hacer discípulos, enseñándoles. Por eso la importancia de pasar tiempo de calidad con los hombres. Hay pastores que tuvieron muchos problemas con su papá, tuvieron muchos problemas con todo lo que fue autoridad y tienen muchos problemas para relacionarse con hombres. Hermano, tienes que hacer algo. No te estoy diciendo que seas homosexual, pero te tienen que gustar los hombres. En el buen sentido de la palabra. Si alguno de ustedes tiene tendencia homosexual, no se emocione. Tienes que amar a los hombres. El Señor Jesús llamó a puros hombres porque preparó líderes. Dedicó tanto tiempo a esos hombres. Tiempo de calidad. Tienes que provocar reuniones. Yo no nada más me reúno los domingos, pero por lo regular los martes y los jueves estoy provocando reuniones. Cuando no es una, es otra, por aquí, por allá. Yo busco las formas, yo provoco muchas reuniones. ¿Por qué? Porque en las reuniones puede haber tiempo de calidad y puede haber enseñanza. Lo mismo sucede en tu matrimonio. Si quieres tener un buen matrimonio, tienes que dedicar tiempo de calidad a tu matrimonio. Igualmente a tus hijos, tienes que dedicar tiempo de calidad a tus hijos. Lo mismo sucede con los discípulos. Tenemos que dedicar tiempo de calidad con ellos. Yo sé que hay veces que yo les llamo bandidos, porque sí, la verdad, la mayoría somos tremendos bandidos.
Pero ¿quién era yo? Y de repente se nos va olvidando eso. No podemos hacer eso. Enseñanza, dedicar tiempo. Yo sé que cada domingo, cada miércoles que predicamos, que damos estudios dominicales, se convierten en tremendas oportunidades para estar enseñando a la iglesia, a los discípulos también. Pero tenemos que ir más allá. Yo sé que como el Señor Jesucristo no podemos estar con ellos día y noche, y gracias a Dios, amén. Pero podemos hacer algo. Creo que podemos hacer algo extra en lo personal. Yo me considero una persona muy ocupada, pero siempre doy tiempo de calidad. Siempre estoy con los hombres los domingos y otros días, y siempre estoy inventando cómo reunirme aquí, reunirme allá, pero dando tiempo de calidad, porque ahí siempre va a haber mucha enseñanza. Cuando vemos las cartas pastorales de Pablo, las que le escribió a Timoteo y a Tito, Dios mío, cuánta riqueza, cuánta enseñanza. El discipulado, mis hermanos, se trata de volcar tu cerebro sobre tus discípulos, la enseñanza. La cuarta ley, la corrección. Si te vas a convertir en un pastor fructífero, en un pastor que siempre vas a tener hombres siguiéndote, tienes que aprender a corregir. Y cuando digo aprender, hay que poner atención a esto que voy a decir. La corrección entra al final. Esta ley entra únicamente cuando te ganaste ya la confianza y el corazón de los hombres, no antes. Ha habido hombres, pastores, que han cometido el grave error de corregir rápido, porque se desesperan, porque tienen todavía problemas con su propio carácter. Y empiezan a corregir muy rápido y espantan a los hombres. Los hombres se van porque a nadie nos gusta que nos corrijan. Hasta el día de hoy a mí no me gusta. Yo le dije al pastor Greg, ahora en julio, mientras estaba en su oficina, le dije a mi pastor, Pastor Greg, pues nomás le recuerdo que usted puede decirme lo que quiera, cuando quiera, como quiera. Y le dije, le aclaro, no le estoy diciendo que me gusta. Por lo menos le hice reír un poquito. Pero le dije, estoy hablando de una necesidad. Tener pastor que nos corrija. Pero eso entra, mis hermanos, única y exclusivamente cuando ya te ganaste el corazón y la confianza de tus discípulos. No antes. Si lo haces antes, vas a cometer torpezas y se te van a ir y vas a ser un hombre solitario. Vas a ser un hombre que no vas a tener hombres contigo, porque tú mismo los vas a espantar, tú mismo los vas a correr. Pero qué tremendo es cuando te ganaste el corazón de ellos, cuando te ganaste la confianza. Oh, hermano, eres un ejemplo, eres una inspiración, les enseñas, los tratas bien. Y cuando los corriges, en vez de rebelarse, se sienten avergonzados. Es la diferencia. En vez de rebelarse, les duele haberte fallado. Tenía un hombre en mi oficina este domingo y estaba llorando, hombre, llorando porque me había fallado. Pero tengo su corazón en mis manos. La corrección es crucial, es vital. Si vas a producir buenos hombres, la corrección va a ser una labor maravillosa. Por eso dice Pablo a Tito en el capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Así es que una de las labores de un pastor, y que es una labor difícil, es corregir. Nunca ha sido fácil corregir. Un buen pastor nunca va a disfrutar corregir. ¿Sabe por qué? Porque hacemos sentir mal a las personas. Y eso nunca va a ser fácil, pero es una necesidad vital. Como cuando prediqué un sermón completo acerca de la corrección y hablaba yo de las inyecciones más dolorosas, las de aceite, pero son las más efectivas.
No sé por qué la comida más mala es la buena. Pero así es esto. La corrección duele, pero va cambiando vidas. Va formando personas. El pastor Daniel Nájera me regaló un águila de palo fierro. Aquí es muy común en el estado de Sonora esa madera maravillosa, y los artesanos hacen una labor gloriosa, impactante. Cuántas cosas hacen con el palo fierro. Y me regala un águila grande, donde está de las garras. Se ve que el artesano empezó a trabajar de las garras hacia arriba y formó un águila maravillosa, pero de las garras hacia abajo dejó la madera en bruto total para que se viera original. Bueno, es que el artesano no metió las manos de las garras hacia abajo y se quedó en bruto. Cuando no permites que tu pastor meta sus manos en tu vida, te vas a quedar en bruto. Definitivamente te vas a quedar en bruto. Pero cuando permites que tu pastor vaya corrigiendo, esto no está bien en tu matrimonio, esto no está bien con tus hijos, esto no está bien con tu economía, esto no está bien con tu carácter, y empieza con el cincel y empieza a cortar pedazos, y te duele, pero te va dando forma, mi hermano. Y al paso del tiempo te conviertes en un águila que empieza a volar grandes alturas, grandes distancias. La corrección es una maravilla, aunque nos duela. Proverbios 5:23 dice: Él morirá por falta de corrección. Eso es lo que pasa cuando no hay corrección. La gente muere su destino, pierden grandes oportunidades. ¿Por qué? Porque son personas que no han arreglado su vida rebelde. A mí nadie me dice nada, a mí nadie me dice nada. Ese tipo de personas vive una vida muy miserable toda su vida. Relaciones humanas destruidas, abusos en el matrimonio, en la familia, problemas con el patrón, el maestro, la policía, todo tipo de problemas. A mí nadie me dice nada. Uno de los más grandes regalos que podemos tener en esta vida es tener a alguien que nos corrija. La corrección nos va dando forma. Proverbios 19:20: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué impactante. Para que seas sabio, que no llegues a ser un viejo que no te aguantas ni tú solo. Amén. No, ya no lo aguanto a mi papá. Ya no lo aguanto. Ya no lo aguanta nadie. Ni el perro los aguanta. ¿Cómo hacer discípulos? Hay 4 leyes. Número 1, orar por obreros. 2, ser un ejemplo para los hombres. 3, enseñarles todo lo que tú ya sabes. Y 4, corregir sus vidas. Concluyo mi sermón con este versículo del apóstol Pablo en 1 de Timoteo 4:16. Le dice: pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si obedeces este mandamiento de Cristo, te salvarás a ti mismo. Edificarás un ministerio que siempre irá de menos a más. Edificarás un ministerio lleno de grandes conquistas, éxitos, bendiciones, satisfacciones, pero también salvarás a los demás. Ayudarás a mucha gente, a muchos hombres, muchos matrimonios, a muchas familias a tener un gran destino. Ese es el poder del discipulado. Cuando obedeces a Dios y te dedicas no nada más a evangelizar la ciudad, no nada más a hacer sermones buenos, todo eso es muy necesario, es vital, pero no puedes perder de vista un mandamiento vital: hacer discípulos. Si obedeces, tu vida va a cambiar maravillosamente, tu ministerio va a cambiar y vas a tener un gran futuro como ministro, como hombre de Dios. A ser discípulos. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Te alabamos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Oh, Santo de Israel, te alabamos, Redentor. Gracias, Jesús. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado.
en reverencia a Dios, iglesia, meditando en este sermón, las leyes del discipulado y los otros sermones.